Muy bien, ahí está el título del estudio de esta noche. Vaca, vaca con B de burro, no está mal escrito, ni tampoco vamos a hablar de ganadería. Vamos a hablar de un término que me llamó la atención cuando lo vi en el original, pero que lo que me hizo que me llamara la atención fue la escritura en las traducciones. Y para eso vamos a irnos al Salmo 84, el verso 6. Los hijos de Coré escriben este salmo y lo escriben así. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuentes cuando la lluvia llena los estanques. Esta es la versión Reina Valera 1960. Leyendo la versión PDT lo dice muy parecido. Cuando pasan por el Valle de las Lágrimas, lo convierten en un oasis, bendecido por la lluvia temprana. Ahora, si vemos los dos textos, son muy parecidos. Lo que me llamó la atención fue esa letra que está ahí, la L en mayúscula, porque en la Reina Valera habla cuando pasan por el Valle de Lágrimas. La PDT dice cuando pasan por el Valle de las Lágrimas y con mayúscula. Entonces me llamó la atención y dije yo, aquí es yéndonos al original para ver exactamente por qué está en mayúscula o por qué no debería estar en mayúscula. Y ahí fue donde me encontré este término. El original hebreo, se los pongo acá. Recuerden que el hebreo se lee de derecha a izquierda y dice, pasando por el valle de la vaca, el valle de la vaca. En realidad se pronuncia vaca, pero aquí fue donde me di cuenta que el salmista, el hijo de Coré, cuando escribe este salmo, está haciendo mención de un lugar existente, está haciendo mención de un lugar real en forma de metáfora para lo que quiere darnos a entender las escrituras, al menos en este día. Entonces, el Valle de Bacá es un lugar real, se dice, no me consta, que se encuentra cerca del Valle de Refidín. Refidín, recuerden, fue el lugar donde Moisés tocó la piedra para que saliera agua de ella, porque los israelitas tenían sed y estaban quejando porque no había agua. También el Valle de Redifín fue cuando los moabitas, creo que fueron, atacaron a Israel y Moisés tuvo que subir a un lugar alto y Aarón y Ur levantarle los brazos mientras Josué peleaba con el ejército de Israel ante el ataque de los moabitas. Eso ocurrió en Redifín. Cerca de ese valle de Redifín está el valle de Bacá. Ahora, ¿por qué en la metáfora Valle de las Lágrimas? ¿Por qué lo usa el salmista? Porque en realidad el hebreo Bacá significa lágrima, duelo o lamento. Y lo que vemos acá, metafóricamente hablando, es exactamente esos momentos que son difíciles que usted y yo atravesamos en el transcurso de la vida. No es una metáfora incierta, es una metáfora real. El Valle de Bacá es un lugar desértico, seco, árido, es un lugar difícil de transitar, pues yéndonos a nuestra realidad en la vida, tenemos esos momentos difíciles de pasar, momentos que literalmente nos sacan lágrimas, momentos que nos ponen a pensar, nos llenan de tristeza y a veces hasta el pesimismo nos quiere inundar porque son esos momentos que no queremos tener, pero tenemos que pasar. Es parte de esas materias de la vida que tenemos que aprobar para poder seguir avanzando. Hay textos como el Salmo 6.8 en donde David usa este término bacá. El Salmo 6.8 dice, apártense de mí todos los que hacen iniquidad, porque el Señor ha oído la voz de mi bacá, la voz de mi llanto, término que usaba acá. También usó el rey Ezequías cuando Isaías vino y le dijo de parte de Dios que se iba a morir. El Isaías 38:3 dice que Ezequías bacá amargamente, lloró amargamente. Ese término, bacá, es el término hebreo para lágrima, duelo, lamento. Eh, Momento difícil que usted y yo atravesamos. Ahora, para ir entrando en materia e ir hilando fino
el texto del Salmo 84, el verso 6, quiero que le presten atención a esta palabra. Dice, cuando pasan por el valle de las lágrimas. Esta palabra pasan viene del hebreo abar. Abar significa, ojo, significa atravesar, cruzar y me gusta esto, avanzar. El término avanzar es el que quiero que apliquemos el día de hoy con respecto a este verso, porque dice cuando pasan, cuando avanzan por el valle de lágrimas. No dice cuando se asientan en el valle de lágrimas. No dice cuando habitan en el valle de lágrimas. No dice cuando se quedan en el valle de lágrimas. Todos vamos a pasar por momentos difíciles, pero ustedes y yo tenemos que avanzar ese valle, no quedarnos en ese valle. Las depresiones, esos momentos terribles, difíciles, eh, que aquejan al ser humano, tiene que ver mucho con esto, de no avanzar ese valle de lágrimas. Tienen, tienden a quedarse en el valle de lágrimas. Y entonces, claro, la depresión, el exceso de tristeza, el exceso de preocupación empieza a hacer destrozos en la mente y en el alma de la persona porque se quedaron habitando en un valle que no es habitable. Les pongo el recuadro acá porque esto le pasa a todo ser humano. Todo ser humano pasa o pasará por el Valle de Bacá, entendiendo ese momento difícil. Esos momentos que nos sacan lágrimas, pero los hijos de Dios, aquí pónganme en atención, amaditos y amaditas, los hijos de Dios debemos tener la convicción de avar, el hebreo avar, avanzar este valle, jamás quedarnos en él, porque les digo, y les repito, todos pasamos por momentos difíciles, momentos que nos sacan lágrimas amargas. Sea cristiano o no sea cristiano, todo ser humano pasa. Muchos no cristianos se quedan ahí, se deprimen y hasta se pueden quitar la vida. Cristianos no deberían de quedarse ahí, pero hay cristianos que se han quedado ahí y han caído en depresión y han cometido el error de quitarse la vida, aún conociendo a Cristo. ¿Qué falta de fe? ¿Qué fue? No creían en Dios. No, no, el asunto es que se quedaron a vivir, se asentaron en el Valle de Bacab, en el Valle de las Lágrimas, en ese momento difícil. De ahí no quisieron salir. Ustedes y yo tenemos que tener la convicción, como dice Pablo, usted y yo no somos de los que retroceden, somos de los que avanzan. Esa es la convicción que usted y yo debemos de tener. Hay un sinónimo de este término avar que usa David en el Salmo 23, un salmo que es muy conocido, y dice el verso 4 del Salmo 23, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El término ande es del hebreo halak, lo hemos usado en otros estudios. Halak significa caminar y también avanzar. Vean que David dice, aunque avanzo en valle de sombra y de muerte. No dice, aunque me quedo, aunque habito, aunque me estanque, aunque me asiente en estos valles. No, avanzo por valles de sombra y de muerte. Y no voy a tener miedo, dice David. ¿Por qué? Porque dice ahí literalmente, tú estarás conmigo. Me gusta el término que se usa en hebreo para decir estar conmigo. Hablando de Dios, Dios está conmigo. El hebreo inmat habla de compañero. Nuestro compañero de viaje en las buenas y en las no tan buenas es Dios. Él ha prometido estar con nosotros. Y cuando pasamos por valle de sombra de muerte, cuando pasamos por el valle de Bacal, este compañero de viaje, nuestro amado Dios, nuestro amado Señor, nos invita a avanzar, Hadak o Abba, nos invita a avanzar, no a quedarnos. Dios, les aseguro, mi amado y mi amada, que Dios entiende cuando usted y yo estamos tristes, cuando, cuando usted y yo estamos derramando lágrimas, cuando usted y yo tenemos el alma partida, cuando usted y yo tenemos el corazón hecho pedazos, Dios lo entiende. Él es nuestro consuelo. Envió al Espíritu Santo para que sea nuestro consolador. Pero no significa que porque Él nos consuela tenemos que quedarnos ahí. Él nos consuela ¿para qué? Para que tomemos fuerzas en Él y sigamos avanzando. No tendremos miedo de estas situaciones porque Él está con nosotros y Él es el que nos impulsa a seguir avanzando. Volvemos al Salmo 84:6. Cuando pasan por el valle de las lágrimas, lo convierten en un oasis bendecido por la lluvia temprana. Ahora, veamos este primer punto para caer al segundo que me llama también muchísimo la atención y, y que es lo interesante de estudiar estos salmos o estudiar la Biblia, porque sacamos enseñanzas que usted y yo tenemos que poner en práctica en nuestra vida. Lo primero es entender que
el Salmo 84 lo escriben los hijos de Coré en un momento eh, difícil o saliendo de un momento difícil, encontrándose con una realidad, una triste realidad. El pueblo de Israel ha sido liberado del cautiverio. Entonces, hay algo feliz en esto, si hay algo bueno, sí, salen del cautiverio, ya no están en Babilonia, vuelven a Jerusalén. El problema es que cuando llegan a Jerusalén, encuentran, después de la deportación, encuentran que el templo está completamente destruido. Entonces, los hijos de Coré, o uno de los hijos de Coré, escribe este salmo como un anhelo y una adoración por la casa de Dios. Él ve junto con todo el pueblo de Israel que el lugar donde ellos adoraban a Dios, el lugar donde tenían comunión con Dios, el lugar de la promesa, que ahí iba a estar la presencia de Dios cuando ellos buscaran de Dios, estaba completamente destruido. Y si lo hacemos a nuestro contexto, tenemos que entender que ese templo representa la presencia de Dios. Ustedes y yo tendemos a, a buscar la presencia de Dios cuando vamos al templo, ¿cierto? Vamos al templo con los hermanos en la iglesia, a alabarle, adorarle, un tipo de oración, un tipo de palabra, buscamos la presencia de Dios ahí. Pero la presencia de Dios está en todo lado, ¿cierto? Ahorita lo vamos a avanzar esto. Pero el pueblo de Israel está comprendiendo ahí, por lo dicho por Samuel, perdón, por Salomón. Cuando Salomón hace el templo, hace como un trato con Dios. Y le dice, cuando el pueblo venga aquí a este lugar, te van a encontrar. Y Dios acepta el trato. Bueno, cuando vengan aquí, me van a encontrar. Esa es la presencia de Dios representada en ese templo, que es lo que en este momento están añorando los hijos de Israel, el pueblo de Israel, porque llegaron al lugar nuevamente a Jerusalén y tal vez había un deseo de llegar al templo a darle gracias a Dios porque nos liberaste del cautiverio, gracias a Dios porque nos dejaste volver a casa. Y lo que encuentran ellos son ruinas, nada más. Este salmo que hace mención de la, del templo, el verso 10 nos recuerda un texto que usted y yo conocemos y hasta cantamos. El Salmo 84, verso 10 dice, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes de estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Este salmo que escriben ellos es exactamente por la añoranza del templo, por la añoranza de la presencia de Dios. Entonces, cuando pasan por el valle de lágrimas, entendemos el primer punto, pasan. Significa que el valle de Bacá, el valle de lágrimas, no es un lugar para habitar, es un lugar pasajero. No debe ser un lugar donde usted y yo nos asentemos, no debe ser un lugar donde nos acostumbremos. Hay gente que se acostumbra a vivir el sufrimiento y se quedan en el sufrimiento por lo que ha pasado. Mi amado, todo lo que se sufre se convierte en pasado. Hay que dejar el pasado donde en el pasado y seguir avanzando. Entonces, tenemos que entender que lo que escribe aquí el salmista es que usted y yo avanzamos por el valle de las lágrimas, no habitamos en ellos. Y ahora vean esto, porque a veces como que le echamos toda carga a Dios. Dios es todopoderoso, pero Dios espera que usted y yo seamos de los que avanzan. Porque vean que aquí dice, cuando pasa por el valle de lágrimas, lo convierten. No dice que Dios convierte el valle de lágrimas en un oasis bendecido. Dice, cuando avanzan por el valle de lágrimas, lo convierten. O sea, usted y yo lo convertimos. Usted y yo hacemos el cambio ahí. El término que se usa para convertir es el término clásico de cambiar, el hebreo shit, cambiar o convertir. Cuando avanzamos por estos tiempos difíciles, usted y yo tenemos que convertir ese momento en algo diferente. Vamos a ver. Usted y yo escogemos, según este salmo, usted y yo escogemos en qué convertimos este momento difícil. En un tiempo de queja, en un tiempo de blasfemia, en un tiempo de deshonra, en un tiempo de depresión,
o lo cambiamos en un tiempo de aprendizaje, en un tiempo de enseñanza. Cuando Dios permite que usted y yo pasemos por momentos difíciles, tiene que haber enseñanza, tiene que haber una razón. Dios no nos deja así a la libre. De ahí se fueron por allí, se fueron. Bueno, lo voy a dejar que pasen por un momento difícil para verlos llorar. No, 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 no. Cuando Dios permite que usted y yo pasemos por un momento difícil, hay enseñanza, hay aprendizaje. Entonces, cuando avanzamos por el Valle de las Lágrimas, lo convertimos en algo positivo, en una enseñanza, un crecimiento personal, un crecimiento espiritual. Tiene que haber enseñanza, porque mi amado y mi amada, si no hay enseñanza, eso es como el colegio. Si no pasamos esta materia, no podremos avanzar. Tendremos que repetir. Tenemos que seguir ahí hasta aprender. Dios quiere que usted y yo aprendamos. Tiene que haber aprendizaje en las situaciones difíciles. No estoy diciendo que sea fácil. Yo he experimentado momentos difíciles y yo estoy seguro que usted ha experimentado momentos difíciles. No es fácil, pero tiene que haber enseñanza, tiene que haber aprendizaje. Es más, enseñanza hay, porque Él es el maestro. Usted y yo tenemos que convertir este tiempo difícil en aprendizaje. Cuando usted y yo lo convertimos en aprendizaje, es lo más probable que cuando pasemos otra situación parecida o similar, lo vamos a solventar mejor, lo vamos a llevar mejor. ¿Por qué? Porque ya aprendimos de. O sencillamente lo que aprendimos ahí nos va a evitar que volvamos a pasar por un valle de lágrimas. O al menos en ese mismo tema. Vendrán otros. Pero ese mismo tema tal vez ya no lo vamos a pasar porque el momento en que lo pasamos, lloramos, sí, pero aprendimos la lección. Si aprendimos, avanzamos. Si no aprendemos, mi amado, es como decía aquel, tropecé 2 veces con la misma piedra. Es volver a experimentar dolor por algo que ya deberíamos haber aprendido para no volver a caer en. Entonces, tiene que haber aprendizaje en todo lo que tenga que ver cuando pasamos ese valle de Bacá en nuestra vida, que como les digo, es inevitable. Nadie en este mundo puede evitar esos momentos difíciles. Ese valle de lágrimas nadie lo puede evitar. Todos los tenemos que atravesar. Lo que tenemos usted y yo a favor es que creemos en Dios, confiamos en Dios y hemos comprendido que estos momentos difíciles no los atravesamos solos. Él va con nosotros, pero Él es de avanzar. Si usted y yo decidimos asentarnos, Dios estará con nosotros. Pero tiene que haber una convicción en usted y en mí en avanzar esos momentos difíciles. Cuando pasan por el valle de las lágrimas, cuando pasan por el valle de Bacá, lo convierten en oasis. Tenemos que tener una mente optimista, positiva, a pesar de la situación. Y dice, en un oasis bendecido por la lluvia temprana. La lluvia temprana. Eh, cuando leía el original, noté que hay un término ahí que no lo pone en la traducción, ¿verdad? El Reina Valera, la PDT, lo vi en las diferentes traducciones y no lo ponen. Y ese punto, esa palabra que viene ahí, marca una gran diferencia para comprender acá. Porque aquí dice que lo convierten en un oasis bendecido por la lluvia tempranera. Está bien, nosotros lo convertimos. Nosotros vamos a ver esta situación difícil en una mejor situación, en una situación de aprendizaje, de enseñanza. Muy bien. Pero parece como que fuimos nosotros nada más, ahí estamos muy solos. Vean la parte del texto original del hebreo. Igual, acuérdense de derecha a izquierda. Cuando pasan por el valle de las lágrimas, ahí está, lo convierten. Además, ven que hay una separación. Además, lo viste de bendiciones, la lluvia otoñal. Aquí hay algo que usted y yo hacemos y hay algo que alguien más hace por nosotros. Lo convierten. Usted y yo nos mentalizamos de que esto tiene que traer enseñanza. Pero además de eso, lo viste de bendiciones, la lluvia otoñal. Esta lluvia temprana es la que ocurre entre octubre y noviembre allá en Israel, cuando los agricultores están esperando esas primeras lluvias porque saben que después de esa lluvia viene el fruto, viene lo sembrado, empieza a producir. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Que la lluvia temprana o esta lluvia otoñal representa también la presencia de Dios. Usted me decía que es el templo, sí, pero Salomón dijo esto, ¿quién puede contener la magnitud de Dios en 4 paredes? Salomón lo dijo y la respuesta es muy sencilla, nadie. Entonces, aquí vamos viendo algo. Usted y yo acudimos a la presencia de Dios.
cuando vamos al templo, cuando buscamos nosotros de su presencia. Pero también viene Dios a nosotros, porque Él es nuestra ayuda, Él es nuestra guía, Él es nuestra fuerza, Él es el que ha prometido estar con nosotros. Él es el que viene a nosotros también. La presencia de Dios viene a nosotros. Y entonces, esta lluvia otoñal, que dice el original hebreo, o la lluvia temprana, que dice las traducciones a nuestro idioma, es la misma presencia de Dios. Porque vean lo que dice el profeta Oseas, capítulo 6, versículo 3. Y proseguiremos a qué? En conocer a Jehová, como el alba está dispuesta en su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Y esto es maravilloso, eso me explotó a mí la cabeza de una forma maravillosa, porque exactamente es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos. Usted y yo debemos de buscar la presencia de Dios, y la vamos a encontrar. Su palabra declara, me buscarán y me encontrarán porque me buscan de todo corazón. Pero no solamente nosotros vamos a buscar, Él también viene a nosotros. Seamos honestos, hay momentos en que el valle de Bacá se hace muy largo, muy extenso o muy pesado y no queremos hablar. No sé si a usted le ha pasado, seré yo el único carnal, pero no queremos orar. Es que son momentos en donde simplemente nos quedamos en silencio y decimos, no puedo más. Ahí, ahí es cuando viene la lluvia temprana. Es cuando viene la presencia de Dios a nosotros también. El profeta lo decía clarito acá, porque dice que el alba está dispuesta en su salida. Usted y yo estamos dispuestos. Pero, además, usando el término que no está en la traducción, además, la presencia de Dios viene a nosotros. Es como cualquier padre que ve a su hijo llorando y triste. Él no está hablando conmigo. Mi hijo está llorando, pero no está hablando conmigo. Pues yo voy a él. ¿A qué? A consolarlo, a abrazarle, a prestarle mi hombro, mi oído para escucharle lo que necesite. Esto es lo que está diciendo el texto. Ven que cuando lo estudiamos se nos abre de una forma más amplia. Dios prometió estar con nosotros siempre y desde tiempos antiguos ha prometido venir sobre nosotros como la lluvia a la tierra. Maravilloso, esto es maravilloso. Y lo que yo decía el jueves pasado, ¿lo recuerdan? Para aquellos que creen que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento, no. En el Antiguo Testamento, la gracia de Dios siempre ha estado sobre sus hijos. Desde Adán y Eva, recibían castigo. Sí, es que está siempre la cosecha en la Biblia. Ellos cometieron un error, cometieron un pecado, tenían que recoger lo sembrado. Pero la gracia de Dios siempre estuvo con ellos. No murieron, siempre estuvo con ellos y empezaron a producir en la tierra. Siempre estuvo con ellos. Israel, ¿cuántas veces no pecó? ¿Cuántas veces no se apartó? ¿Cuántas veces no cayó en idolatría? La gracia de Dios estaba con ellos. Siempre ha estado con ellos. Siempre Dios esperaba que se arrepintieran para perdonarles y seguir con ellos. En el Nuevo Testamento lo vemos de principio a fin y en nuestra vida actual la vemos de principio a fin. Somos pecadores, nos equivocamos, pero Dios no nos ha abandonado. Ha prometido estar con nosotros. Y en momentos difíciles, Él llega a nosotros, como decía el profeta, como esa lluvia temprana a regar la tierra. Llega a nosotros. Entonces, volvemos eh, a, a ver estos puntos. Y aquí, mi amado, espero que le explote la cabeza como me explotó a mí. Porque dice, cuando pasan, vamos con el primer punto, cuando pasan, cuando avanzamos por estos momentos difíciles. Viene la segunda parte, cuando avanzamos, nosotros lo cambiamos en una situación de aprendizaje. Nada de queja, nada de murmuración, nada de blasfemas, nada de negar la fe, nada de creer que Dios no nos ama, que no nos comprende, que no nos entiende, que no nos escucha, nada de eso. La queja, mi amado, no ayuda para nada, se los aseguro. La queja no ayuda para nada. Entonces, usted y yo avanzamos esos momentos difíciles. No nos vamos a quedar ahí, estamos conscientes que no nos quedamos ahí y vamos a entender que este momento difícil es un aprendizaje. Pero para que haya aprendizaje, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber un maestro, ¿cierto? Y vean el término que encuentro en el original cuando habla de lluvia temprana. El término lluvia que usa acá es el hebreo moré, que significa maestro o enseñanza. ¿Quién viene hacia nosotros como la lluvia temprana de la tierra? El maestro, el que nos enseña, el que nos va a decir o nos va a explicar por qué estamos pasando esta situación. Y si no nos explica como quisiéramos, pero vamos a comprender que hay una enseñanza porque el maestro ha venido sobre nosotros. Maravilloso. Yo vi esto y dije, es que Dios
los términos que usa, porque el Espíritu Santo inspira a los autores de la Biblia, a los escritores de la Biblia, los inspira. Y entonces los términos que usa no son sacados al azar, tienen, tienen esa connotación de que tienen algo directamente del corazón de Dios al corazón de nosotros. Pasamos por un tiempo difícil. Muy bien, pues vamos a ser optimistas. Aunque duela, aunque estemos llorando, vamos a ser optimistas. Algo bueno ha de salir de esto. Esto tiene que traer enseñanza a mi vida. ¿Y cómo es que trae enseñanza a mi vida esta situación difícil? Porque el maestro viene a enseñarme. Él viene, él es el maestro que viene acá a darme enseñanza de esta situación difícil. Enseñanza que puede decirme, no vuelva a hacer esto que hizo porque vea el resultado. Entonces no lo vuelvo a hacer. O esta situación que estás pasando es para fortalecerte, para que cuando venga otra situación no caigas como en esta, sino que te mantengas firme, porque has aprendido, te has ejercitado. Siempre hay algo de parte de Dios a favor de nuestra vida. Nada de lo que Él hace es sacado de la manga, nada de lo que Él hace es al azar. Todo tiene un propósito y un porqué. La frase que me gusta muchísimo, que menciona Vivi en los programas de radio, es que todo lo que Dios hace es bueno y todo lo que permite es bueno otra vez. No, todo lo que Dios hace es bueno y todo lo que Dios permite es necesario. Excelente. Esa frase es maravillosa. Casa perfectamente en esto. Todo lo que Dios hace es bueno. Todo, mi amado y mi amada, todo es bueno. Y tal vez no le vemos lo bueno a esto, pero si Dios lo está permitiendo, es por algo bueno. Y hago la aclaración acá. Lo que Dios hace, si estamos sufriendo por una cabezonada nuestra, si estamos sufriendo porque decidí ignorar a Dios, es algo ya muy personal. Pero cuando Dios nos hace pasar, lo hace con una razón, porque todo lo que Él hace es bueno para nuestra vida y lo que Él permite que usted y yo pasemos es necesario para nuestra vida. Así que usted y yo no estamos solos, decía David, aunque ande, aunque avance, Halak, en valle de sombra, no voy a temer, no voy a tener miedo porque mi compañero de viaje es nada más y nada menos que el mismo Dios, creador del cielo y de la tierra, el que acomodó todo el universo está caminando a la par mía. Entonces no voy a tener miedo. Esto que está pasando tiene una razón de parte de Dios y trae enseñanza a mi vida. Vean que los hijos de Coré, que podríamos pensar también que ellos aprendieron del error de su padre. Coré fue alguien que se rebeló contra Moisés, se rebeló contra Dios y pereció en el desierto. Pero los hijos de Coré no siguieron ese camino de su padre, sino que se convirtieron en adoradores de Dios, creyeron a Dios y escriben salmos como este. Y cuando escriben este salmo, empiezan de esta manera. Vean, el verso 1 dice así: qué hermoso es tu templo, Señor Todopoderoso. Recuerdan que ellos llegaron a Jerusalén y el templo estaba destruido. ¿Qué están escribiendo ahí? Porque dicen que tu templo es hermoso, Señor Todopoderoso. Podemos verlo, que sea porque lo están viendo con ojos de optimismo, de que van a levantar el templo otra vez, o que lo están viendo sencillamente como lo podemos entender hoy. Están hablando de la presencia de Dios. No en sí el templo, es lo que dicen ellos que es hermoso, sino que recuerdan que en el templo encontraban la presencia de Dios. Podrían estar diciendo, qué hermosa es tu presencia, Señor Todopoderoso, porque el templo estaba destruido completamente, pero la presencia de Dios estaba intacta, estaba ahí con ellos. Muy bien, así empieza el Salmo 84, en su verso 1. Vean cómo termina el Salmo 84, el versículo 12. Son 12 versos nada más. Y ahí les invito a que lo lean completo. Termina diciendo, Señor Todopoderoso, qué afortunados son los que confían en ti. ¿Cómo lo vemos ahí entonces? Están confiando en que Dios está con ellos. Están confiando en que se van a levantar de esta. Están confiando en que van a levantar el templo otra vez. Están confiando en que ellos son afortunados por creer en un Dios que los sacó del cautiverio, que esto les trajo enseñanza a ellos. ¿Por qué estaban en cautiverio? ¿Por qué estaban en Babilonia? Ellos reconocieron que fue por su propio pecado.
Trae enseñanza, claro que trae enseñanza para ellos. Y cuando regresan a Jerusalén, ven el templo destruido, pero entienden que la presencia de Dios aún está ahí y que son dichosos al confiar en esa presencia. Ahora, vean esto, porque el verso 1, qué hermoso es tu templo, Señor, y el último verso, que afortunados los que confían en ti. Curiosamente, en el puro centro está el verso que estamos estudiando. Cuando avanzan por el valle de las lágrimas, le encuentran enseñanza, porque el maestro los acompaña, ¿verdad? Para darle el contexto de lo que estamos hablando. Entonces, avanzar por el valle de lágrimas, avanzar por ese valle de Bacá, tiene que traer enseñanza. ¿Podremos salir de ese valle? Sí, pero se tiene que cumplir el verso 1 y el verso 12. No podemos nosotros avanzar el valle de Bacá si no habitamos en la presencia de Dios. Usted y yo no somos llamados a habitar en el valle de Bacá, no somos llamados a habitar, a asentarnos en el valle de lágrimas. Somos invitados a habitar en la presencia de Dios. Si usted y yo no estamos habitando en la presencia de Dios, difícilmente vamos a poder avanzar el valle de lágrimas. Y tampoco podemos avanzar si no confiamos en Él. Porque podemos decir que estamos en la presencia de Dios, pero si no confiamos en Él, es lo más probable que vamos a buscar la forma de salir nosotros mismos. Creo en Dios, estoy en su presencia, pero voy a hacer esto. Y nos aventuramos a hacer cosas que no debemos de hacer, y eso no nos trae nada bueno. Para poder avanzar el valle de lágrimas, tenemos que habitar en la presencia de Dios. Y habitar en la presencia de Dios significa que tenemos que confiar en Él. Esto que estamos atravesando, solamente con Él lo podremos atravesar, solamente con Él podremos avanzar. Porque cuando usted y yo avancemos el valle de Bacá, lo vamos a ver por el retrovisor, allá atrás. Por el retrovisor del carro vamos a ver el valle de Bacá, ya lo atravesamos. Y alabaremos a Dios y glorificaremos a Dios y le diremos gracias a Dios porque por ti he salido de acá. Me trajo enseñanza, he aprendido, Señor, y me fortalezco en ti. Me trajo crecimiento espiritual, me trajo crecimiento personal. Ahora soy una mejor persona después de pasar este valle de Bacá. Pero más adelante, mi amado, va a haber otro valle de Bacá. Me gustaría decir que una vez en la vida lo vamos a atravesar y se acabó. Nunca más el sufrimiento, nunca más las lágrimas, nunca más el llanto, nunca más el luto. No, más adelante habrá momentos difíciles también. Será otro valle de Bacá que usted y yo tenemos que atravesar. Pero si le sacamos enseñanza al valle de lágrimas que hemos atravesado, el que viene lo vamos a atravesar aún con más convicción, porque tiene que haber crecimiento en nosotros, tiene que haber enseñanza, aprendizaje, y tiene que haber entonces accionar en nuestra vida cuando volvamos a pasar un valle de Bacán. ¿Qué es lo que dice David con respecto a habitar? Algo muy conocido, el Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Hay una versión que dice, y me gusta mucho, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la protección del Omnipotente. Así como la sombra nos protege del sol, el Omnipotente nos protege en momentos difíciles. Entonces, usted y yo estamos invitados a habitar, a morar en la presencia de Dios y no a habitar y morar en un valle como el Valle de Bacá. De ahí tenemos que levantarnos, de ahí tenemos que caminar. No podemos quedarnos ahí. Ahora, ¿qué más podemos tomar como consejo para poder atravesar estos valles? Es hablarnos a nosotros mismos como hacía David. David decía, alma mía, bendice a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Salmo 103, verso 2. ¿A quién está hablando David ahí? ¿A Jehová? No, se está hablando a sí mismo. Alma mía, o sea, yo mismo. Bendice a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios, porque cuando vayamos a otro valle de Bacá, no tenemos que hacernos de memoria corta, tenemos que hacernos de memoria larga y recordar que lo que Dios hizo una vez por nosotros, lo puede volver a hacer. Lo que hizo Dios a favor de nuestra vida, lo volverá a hacer. Lo que hizo Dios para sacarnos de aquel valle de Bacá en el pasado, lo volverá a hacer en este nuevo valle de Bacá que estamos atravesando. Entonces, usted y yo tenemos que cambiar nuestra forma de hablar cuando estemos pasando por esos tiempos. Insisto, no digo que sea fácil, no digo que sea sencillo atravesarlo. Va a ser difícil, va a ser complicado, pero tenemos que tomar los consejos que la Biblia nos da, que la palabra de Dios nos da
para avanzar en estos valles de lágrimas. Entonces, tengo que estar siempre en la presencia de Dios y cambiar mi forma de hablar. En momentos difíciles de llanto, de lamento, en momentos duros, tengo que alabar a Dios siempre. Aún en medio de las lágrimas, Dios, yo te alabo, te bendigo y creo en ti, confío en ti, que esto que estoy atravesando, lo atravesamos juntos y vamos a salir de esto. Y alabo a Dios y hago memoria porque una vez Dios, tú me sacaste de ahí. Una vez tú me sacaste de aquella situación. Una vez tú extendiste tu mano de misericordia. No lo olvido, Dios. Hago memoria de tus beneficios y sé que de esto vamos a salir juntos. Entonces, ¿qué es lo que dice eh, el salmista, los hijos de Coré? Que cuando atravesemos ese valle de Baca, cuando atravesemos ese valle de lágrimas, lo vamos a atravesar, ¿sí? Pero confiando en Dios, habitando en su presencia. Lo vamos a habitar sabiendo que Él está con nosotros y que no hay nada ni nadie que nos haga a nosotros creer que no podemos salir de ahí. Le creemos a Dios, confiamos en Dios. Entonces, cuando avancemos por el valle de lágrimas, vamos a ser optimistas, vamos a cambiar esta situación, vamos a buscar la enseñanza, el aprendizaje a esto que estamos viviendo, sabiendo que el maestro viene a traer enseñanza y va a caminar conmigo durante todo este valle. Así que no importa lo que venga, no importa lo que pase, ese valle de Baca que está allá adelante, que puede ser amenazante, lo vamos a atravesar. No lo vamos a atravesar solos, vamos a cruzar con el maestro a la par, que en medio de las lágrimas y el dolor será nuestro consuelo, pero también traerá enseñanza en nuestra vida y usted y yo vamos a utilizar para fortalecernos, para crecer y le aseguro también para ayudar a otros a cruzar este valle de Baca. Este es el estudio de esta noche, el Salmo 84:6, el valle de Baca, el valle de lágrimas, un valle que usted y yo atravesaremos, pero nunca nos quedaremos ahí, nunca habitaremos ahí, habitamos solamente en la presencia de Dios.